Después de la dramática introducción del tanque en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias del mundo comenzaron a contemplar cómo sería la guerra blindada en el futuro. A medida que esos primeros vehículos pesados avanzaban a través de las trincheras enemigas, se imaginaba que los tanques pesados serían utilizados en el papel de abrir brechas. Trabajarían junto a la infantería para atacar posiciones defensivas enemigas, utilizando su gruesa armadura para protección, mientras que su inmenso poder de fuego destruiría búnkeres y otros vehículos blindados. Los tanques pesados tenían el potencial de causar estragos en el campo de batalla, y con el amanecer de la Segunda Guerra Mundial, ejemplos alemanes como el Tigre y el Pantera se han forjado un estatus casi legendario en los anales de la guerra blindada. Enfrentándose a un número significativamente superior de enemigos a medida que la guerra se prolongaba, el ejército alemán depositaba cada vez más fe en los tanques pesados, con la esperanza de que su efectividad, al menos, equilibrara la balanza. Y en numerosas batallas parecía ser el caso. Por otro lado, la Unión Soviética probablemente fue la más entusiasta de los aliados en cuanto a tanques pesados, no solo desde un punto de vista táctico, sino también desde una perspectiva psicológica. En el episodio de hoy vamos a ver los tanques que llevaban el nombre del líder soviético, José Stalin, conocido por sus seguidores como el Hombre de Acero. Esta es la historia de los tanques pesados Stalin, y cómo ayudaron a los soviéticos a contrarrestar la superioridad blindada alemana y empujar a los fascistas hacia la derrota final. Bienvenido a Guerras del Mundo. Los tanques KV. La experiencia soviética, enfrentando tropas finlandesas atrincheradas en la Guerra de Invierno, 1940 a 1941, llevó a un programa acelerado para desarrollar el tanque de asalto pesado KV-2 a partir del KV-1. Esta fue una medida desesperada en cualquier sentido de la imaginación. El KV-1, de 45 toneladas, tenía un cañón principal de 76.2 milímetros. El KV-2 eliminó las torretas del K1, en su lugar reemplazándolas con una gran torre en la que se alojaba un obús de 152 milímetros destinado principalmente a destruir posiciones fortificadas, pero también podía usarse en un papel antitanque. Esta configuración añadió otras 7 toneladas al vehículo. Solo como referencia, el M4 Sherman de Estados Unidos era casi 18 toneladas métricas más ligero que el Kilovatio 2. El Kilovatio 1 y 2 fueron la creación de Kliment Voroshilov, un líder militar soviético de alto rango y miembro del Partido Comunista, que logró sobrevivir a las grandes purgas del paranoico Stalin al ayudar al dictador a eliminar a cualquiera que hubiera caído en desgracia. Hacia el final de los combates, los tanques pesados que llevaban sus iniciales comenzaron pruebas de campo contra los finlandeses, quienes descubrieron que casi no tenían nada que pudiera detener a estos colosos blindados. Famosamente, tropas finlandesas usualmente disparaban solo 2 o 3 tiros antes de retirarse si no lograban un golpe afortunado, evitando desperdiciar municiones. Los soviéticos estaban satisfechos con sus nuevos tanques, pero Voroshilov ahora estaba cayendo en desgracia ante Stalin, ya que se le culpaba de gran parte de los fracasos iniciales del Ejército Rojo en el conflicto. Además, los tanques estaban mostrando sus debilidades. El KV-2, con torretas tipo torre, era pesado en la parte superior e inestable en terreno irregular, mientras que el anterior Kilovatio 1 recibió críticas debido a que, a pesar de su costo, el cañón de 76.2 milímetros podía montarse en el más nuevo y económico tanque mediano, tanque T-34, y parecía haber poca justificación para invertir en él aún más. Así comenzó un proyecto para aumentar el armamento del Kilovatio 1, algo que se volvería más urgente cuando los tanques alemanes Tigre hicieran su espectacular debut en el frente oriental. Para permitir tiempo para desarrollar un tanque que cumpla con los nuevos requisitos, se adoptó una medida provisional que modificó el Kilovatio 1 al estándar Kilovatio 85, lo que resultó en un ensanchamiento del casco para acomodar una torreta más grande con mayor protección blindada y equipada con un cañón principal de 85 milímetros.
Se fabricaron 145 de estos tanques y se esforzaron por aumentar su poder de fuego, ya que el económico tanque T-34 ahora tenía un cañón de 85 milímetros. El desarrollo adicional llevó a la instalación de cañones de corto y largo alcance, pero la línea Kaube estaba a punto de llegar a su fin. Incluso en esta temprana etapa de la guerra, se estaba dando cuenta rápidamente de que los diferentes tipos de tanques para roles específicos estaban generando demandas significativas tanto en la industria soviética como en la cadena de suministro del Ejército Rojo. Así, los pensamientos comenzaron a orientarse hacia el desarrollo de un tanque universal que pudiera cumplir con muchos de los requisitos, tanto de los tanques medianos como de los pesados en el mismo casco, esencialmente formando la base del concepto de tanque principal de batalla de hoy en día. Diseñado a finales de 1941 por la Oficina de Diseño Saludos Cordiales, el Kilovatio 13 fue un intento de producir un tanque que reemplazaría tanto al tanque T-34 como al Kilovatio 1 en las líneas de producción y se desarrolló a partir del chasis del Kilovatio 1. Los dos prototipos recibieron una gran cantidad de problemas mecánicos que tendrían que superarse antes de que se convirtieran en un arma viable, por lo que se suspendieron las pruebas. Sin embargo, se decidió entonces incorporar la torreta de 3 hombres del Kilovatio 85 de transición con el casco del Kilovatio 13. Este vehículo fue mucho más satisfactorio que cualquiera de sus donantes y se ordenó su producción limitada. Pero con Voroshilov, habiendo caído aún más en desgracia ante Stalin por su manejo del asedio de Leningrado, se requería una nueva designación. Y en la lucha política de la Rusia soviética, la mejor manera de avanzar era apelar a la vanidad de Stalin. Por lo tanto, el tanque fue llamado José Stalin, o Informe de Situación 1, basado en la escritura anglizada de su nombre. El informe de situación. Primero de 46 toneladas tuvo más protección que el Kilovatio 2, debido a una armadura más pesada y avanzada, pero con menor movilidad. Alcanzaba 37 km por hora, 16 km por hora menos que el conocido tanque T-34, con el cual enfrentaría numerosos combates. Sin embargo, el informe de situación primero heredó un antiguo defecto fatal de sus predecesores, ya que todavía tenía el mismo armamento que el tanque T-34, y por lo tanto, casi de inmediato, se iniciaron trabajos para aumentar la potencia del tanque Stalin. Por suerte, la torreta Kilovatio 85 tenía espacio para incluir armas de mayor calibre, y se eligieron 2 para probar en prototipos. Uno era el cañón Bachillerato Superior de 100 milímetros, ya en uso en el destructor de tanques Subsecretaría de la Unidad 100, y que tenía excelentes cualidades de penetración de blindaje, mientras que el otro era el recién desarrollado cañón Accidente de Tránsito número 19 de 122 milímetros. Al final, el 19º Accidente ganó debido a que era el mejor arma versátil para ambos roles, antitanque y de ruptura, siendo este último visto como una prioridad mucho mayor para el nuevo tanque, en lugar de simplemente enfrentarse con la pesada armadura alemana. La producción del informe de situación primero inició a finales de 1943, con 67 construidos al concluir el año. Sin embargo, la decisión de cambiar a la variante más potente, información de seguridad, 2, significó que estos vehículos fueron enviados de vuelta a la fábrica para ser reconstruidos antes de que pudieran hacer su presencia en el frente de batalla. El camarada Stalin estaba tan impresionado con el arma que llevaba su nombre, que proclamó que con este tanque, los soviéticos ganarían la guerra. La producción de información de seguridad segundo ocurrió en la fábrica, el fin de semana del 1943, y en febrero de 1944 se formó el primer regimiento de tanques pesados con este modelo. Dadas las altas expectativas del tanque, inicialmente se emitió a unidades de la Guardia de Élite, y un regimiento típico constaba de 4 compañías de 5 tanques. El tanque de seguridad segundo entró en la batalla en abril de 1944, cuando la recién formada 11ª Unidad de Guardia Separada luchó contra los tanques alemanes Tiger del 503 Batallón de Panzer Pesado cerca de Tarnopol, Ucrania. Durante las peleas, los alemanes lograron destruir un tanque de seguridad 2 antes de que fueran obligados a retroceder por los soviéticos. Esta pelea hizo que los alemanes se dieran cuenta de la existencia del tanque, pero no apreciarían la amenaza que representaba hasta casi un mes después, cuando los soviéticos lanzaron una ofensiva hacia el pueblo rumano de Turgu Frumos,
aún en gran parte desconocedores de su nuevo enemigo. Las tripulaciones de los tanques Tigre alemanes, antes seguras, se sorprendieron al ver que enfrentando a los pesados tanques soviéticos con cañones de 88 milímetros a 3 kilómetros, sus proyectiles solo rebotaban en la armadura de los tanques de seguridad segundos. Un contraataque alemán hizo que sus tanques tuvieran que acercarse mucho para que sus proyectiles tuvieran la energía necesaria para ser efectivos, eliminando 3 tanques de seguridad segunda. Aunque las armas alemanas como el 88 podían, bajo las circunstancias adecuadas y desde la posición correcta, penetrar la armadura del IS-2, los alemanes no tenían nada en la misma clase que el cañón de 122 milímetros del propio IS-2. Aunque era un arma antitanque potente, fue en el papel de apoyo de fuego directo, lanzando proyectiles de alto explosivo sobre posiciones enemigas, donde realmente brilló. La razón era simple. Los propios Tiger I y Panthers alemanes podían disparar proyectiles explosivos de 9 kilogramos y 4 kilogramos respectivamente, mientras que el IS-2 devolvía proyectiles de 25 kilogramos. Y aunque el tanque de seguridad 2 llevaba proyectiles antitanque de alto explosivo dedicados para combatir otros vehículos, incluso este instrumento contundente fue suficiente para asestar un golpe mortal a algunos de los tanques más antiguos que aún estaban siendo utilizados por el ejército alemán. Este asombroso poder de fuego tenía una gran desventaja, una tasa de disparos extremadamente baja. Las balas y el propelente tenían que ser cargados por separado en el cañón, y eran pesados y difíciles de manejar. Incluso los cargadores más fuertes y habilidosos tardaron entre 20 y 30 segundos en completar la tarea, una eternidad cuando la armadura enemiga se acerca a tu posición. No obstante, las tripulaciones del tanque de seguridad 2 se consolaban sabiendo que, una vez cargado, lo que apuntaran solía ser destruido y que su blindaje frontal resistía bastante castigo. Las tripulaciones del tanque de seguridad 2 enfrentaron otro problema. Las existencias de proyectiles de 122 milímetros se agotaban frecuentemente, a diferencia de los tanques T-30 y 4 con cañones de 85 milímetros, que contaban con millones de proyectiles disponibles. El aumento de IS-2 en el campo de batalla preocupaba al famoso general alemán Heinz Guderian, gran planificador de la guerra blindada. Resumiendo, luchando contra el nuevo tanque pesado soviético, él escribió, cita, «Debemos contar con un pelotón completo de Tigres». Esto fue un cambio drástico cuando se considera cuán efectivos fueron los Tigres contra un mayor número de tanques medianos hasta ese momento, y continuarían siendo hasta el final de la guerra. Los sentimientos de Guderian se expandirían en un manual alemán titulado Notas para las tropas Panzer, que decía, aunque la penetración no es de ninguna manera fácil contra el blindaje frontal a largas distancias. Atacar los tanques de Stalin por flancos o parte trasera si es posible y destruirlos con fuego concentrado. Los tanques de Stalin no deben enfrentarse bajo ninguna circunstancia por Tigres, en menos de la fuerza de una tropa. Usar Tigres solitarios es invitar a su destrucción. Sin embargo, aunque los alemanes estaban impresionados por la potencia de fuego y la protección que ofrecía el IS-2, no lo estaban tanto con la movilidad de los nuevos tanques soviéticos en el campo de batalla, lo que los convertía en enormes blancos para ser golpeados por proyectiles de otros tanques o artillería una vez que se les había localizado. La dolorosamente lenta tasa de disparo también agravaba el problema para las tripulaciones, lo que significa que la precisión al disparar y asestar ese golpe mortal era de alta prioridad. Pero de nuevo, los haces de tanques alemanes notaron cómo en los primeros días, los regimientos de IS-2 parecían carecer de las habilidades necesarias para aprovechar al máximo su nuevo arma. Esto cambiaría con la experiencia, pero mientras tanto, se perdieron numerosos IS-2 debido a esta incapacidad para aprovechar al máximo su potencial y abordar sus debilidades. El aparente domamiento de su antaño letal Tigre impulsó los desarrollos en Alemania de un sucesor aún más poderoso. El Tigre II, o King Tiger como era conocido por los aliados, incluso superaba en peso al pesado IS-2, llegando a alrededor de 70 toneladas, con 185 milímetros de blindaje inclinado en la parte frontal, lo que aumentaba su efectividad, y estaba armado con una versión mejorada del cañón de 88 milímetros de su predecesor. Al igual que su predecesor, el Tigre II diezmó hordas de tanques de todas las clasificaciones en todos los frentes donde fue desplegado. No obstante, al igual que sus contrapartes soviéticas, la protección y el poder de fuego otorgado tenía un costo en movilidad, y especialmente en el frente oriental que cambiaba rápidamente,
ya que simplemente no podían mantenerse al ritmo de las fuerzas alemanas en retirada. Sin embargo, los soviéticos tampoco se quedaron inactivos con su información de seguridad 2, e incluso mientras entraba en combate, un arma más avanzada ya estaba en desarrollo. El información de seguridad 3 incorporó una serie de características mejoradas, siendo las más notables su torreta semi-hemisférica y su proa en forma de pica. Ambas mejoraron la protección del blindaje sin agregar más peso. Sin embargo, el desarrollo de esta tercera iteración se retrasó debido a que fue la que ayudó a poner fin a la guerra. Ahora, con la introducción del nuevo Tigre 2, el escenario estaba listo para un enfrentamiento entre los dos pesos pesados del frente oriental para determinar cuál era el mejor tanque. Esa batalla comenzó en agosto de 1944 en Polonia, a lo largo de la cabeza de Puente de Sandomierz, cuando el batallón de Panzer pesado 501 alemán contraatacó a las fuerzas soviéticas. El 13 de agosto, 11 tanques IS-2 del 71º Regimiento Independiente de Tanques Pesados fueron atacados por 14 Tigres II, que se habían acercado a menos de 600 metros, punto en el cual los cañones alemanes de 88 milímetros podían amenazar la gruesa armadura de los IS-2. Los informes de los enfrentamientos indican un recuento final de 4 Tigres II destruidos y 7 dañados, en comparación con 3 información de seguridad, 2 destruidos y el mismo número dañados. Demasiado cerca para poder decidir, sin embargo, un resultado de la batalla es indiscutible, a saber, que las pérdidas fueron mucho más dolorosas para los alemanes que para los soviéticos. Por un tiempo, el Ejército Rojo finalmente desplegaría 3.854 información de seguridad 2, mientras que los alemanes solo recibirían 489 Tigres II. Con la llegada del año 1945, la Alemania nazi estaba ahora en sus últimos estertores y en cada enfrentamiento, los soviéticos podían contar con cientos de tanque T-34 armados con cañones de 85 milímetros, apoyados por los potentes información de seguridad segunda. Cualquier enfrentamiento entre tanques favorecía al lado soviético, con fuerte cobertura aérea. Mientras tanto, el papel de apoyo de fuego de la información de seguridad 2 aumentó en importancia a medida que el Ejército Rojo eliminaba a los defensores alemanes atrincherados en pueblos y ciudades, hasta que a mediados de abril estaban golpeando la puerta de entrada de Hitler mientras se acercaban a Berlín. Los información de seguridad segundos estuvieron fuertemente involucrados en los amargos y brutales combates por la capital alemana. A menudo operando en grupos de 4 con infantería de apoyo, sus proyectiles explosivos de 122 milímetros sofocaban a las fuerzas alemanas atrincheradas en los escombros de la capital del Tercer Reich. En esos últimos días desesperados, a los niños de tan solo 12 años, a menudo se les daba uniformes alemanes holgados tomados de soldados muertos y eran lanzados a la defensa de la ciudad. Uno solo puede imaginar el miedo que experimentaron al ver a estos gigantes blindados avanzando hacia su posición, presenciando cómo derribaban edificios de un solo disparo. Los alemanes presentaron una feroz resistencia final en la defensa de su capital, pero no fue suficiente para salvarlos. En las últimas horas de la guerra, los tanques IS-2 bombardearon el edificio del Cámara de los Diputados de Alemania, antes de que los soldados soviéticos levantaran triunfalmente su bandera el 2 de mayo de 1945, poniendo fin a la guerra en Europa. La IS-3 estuvo a punto de perderse la lucha en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no impidió que los soviéticos mostraran el tanque durante el desfile de la victoria en Berlín el 7 de agosto de 1945. Los aliados occidentales inicialmente se asombraron por los pesados soviéticos en los años posteriores a la guerra. Los ejércitos occidentales comenzaron a ver el IS-2 y el IS-3 como una amenaza muy real. Los manuales de entrenamiento de blindados británicos incluso plagiaron los alemanes de tiempos de guerra con respecto a los tanques Stalin, mientras que se desarrollaron tanques más nuevos y pesados específicamente para enfrentarlos, como el estadounidense M103 y el Challenger británico, ambos equipados con un cañón de 120 milímetros. IS-2 y 3 se mejoraron para mantener relevancia y continuar en servicio hasta los 1960. China intentó copiar el IS-2, aunque este proyecto no llegó a nada, mientras que Egipto adquirió varios IS-3 para usarlos en las diversas guerras de Medio Oriente con Israel. A pesar de una ventaja en papel en comparación con muchos de los tanques medianos de Israel, los IS-3 tuvieron un mal desempeño contra las experimentadas tripulaciones de tanques israelíes.
El tanque pesado de fabricación soviética también estaba mal adaptado para operaciones en el desierto. Los ingenieros soviéticos trabajaron en el diseño de sucesores para la serie IS, y varios diseños y prototipos prometedores recibieron la designación IS. El IS-4 fue una versión mejorada del IS-2 con mayor blindaje, pero solo tuvo una producción limitada debido a su aún peor movilidad. La producción del IS-3 ya había comenzado y el fin de la guerra anuló mayores inversiones. Varios prototipos y tanques de papel aparecieron después, pero no fue hasta el IS-5 que se produjo un vehículo de producción, más o menos. Verás, para cuando el índice de satisfacción del cliente estaba listo para ser introducido en servicio en 1953, Stalin ya había fallecido, para alivio de muchos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Liberados del tirano que los había oprimido durante casi un cuarto de siglo, el nuevo régimen quería distanciarse lo más posible de su era. Y así, como cuando Voroshilov cayó en desgracia con Stalin y sus tanques pesados perdieron su nombre, ahora Stalin también tuvo su nombre eliminado de los tanques pesados. El IS-10 pasó a ser conocido simplemente como el T-10. Y ahí tienes la historia de los tanques Stalin. Por favor, comenta abajo tus opiniones y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.